Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos una vez más nuestra revista La Atalaya de junio del 2021. Esta sería la tercera semana que nos acompaña a esta revista. Para esta ocasión, que es la semana del 16 al 22 de agosto, el estudio que tenemos es el título «Podemos escapar de las trampas de Satanás». Una afirmación muy buena. En cuanto al texto base de este artículo es segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el versículo 26. Escapen de la trampa del diablo. Sobre el avance, Satanás es un cazador hábil que nos pone trampas sin importar cuánto tiempo llevemos sirviendo a Jehová. En este artículo veremos cómo intenta valerse del orgullo y la codicia para echar a perder nuestra relación con Dios. También extraeremos lecciones de los ejemplos de algunas personas que cayeron en esas trampas y veremos cómo evitarlas. Empecemos con el número 1. ¿En qué se parece Satanás a un cazador? Los cazadores estudian el lugar por donde andan los animales y de acuerdo a eso también las costumbres y la trampa que debe poner. Satanás, el diablo, también es igual. Nos estudia para ver lo que nos gusta, por dónde nos estamos moviendo, qué estamos viendo, qué hacemos constantemente, qué nos atrae, y usa la trampa adecuada para tomarnos de sorpresa, como lo hacen los cazadores. Párrafo 2. ¿Cuáles son dos de las trampas más eficaces de Satanás? El orgullo y la codicia. Los ha usado por miles de años, desde el inicio de la primera pareja humana. Así que siempre le ha dado buenos resultados y continúa haciéndolo. Si usted tiene su revista digital o en papel, puede ver por favor ahí las fotografías donde indica que el orgullo y la codicia han sido dos de las trampas más efectivas de Satanás. Sobre la descripción de las imágenes. Con actitud orgullosa, un hermano rechaza un buen consejo. Y en la otra fotografía, una hermana que tiene muchas cosas siente el deseo de comprar todavía más. Y en el centro vemos ahí como que alguien cayó en la trampa. Así es lo que trata de hacer Satanás con nosotros. Párrafo 3. ¿Por qué incluyó Jehová en la Biblia ejemplos de personas que cedieron al orgullo y la codicia? Nos sirven como advertencias, ya que eran siervos que tenían mucha experiencia, muchos de ellos, aún así cayeron, y queremos nosotros sacar las lecciones apropiadas de esos relatos. Pasemos entonces al subtítulo, La trampa del orgullo. Párrafo 4. ¿A qué puede llevarnos el orgullo? Como indica Proverbios 16:18, que está en el párrafo, el orgullo viene antes de estrellarse. Y ese estrellarse sería perder la vida eterna. Y Satanás quiere que nos volvamos orgullosos para que nos alejemos de Jehová y perdamos toda esperanza. No importa cuántos años de servicio fiel a Jehová tengamos, cualquiera puede llegar a sentirse o ser orgulloso. Párrafo 5. De acuerdo con Eclesiastés 7:16 y 7:20, ¿cómo se comporta la persona orgullosa? Bien, tenemos que leer entonces primero Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo ni te muestres sabio en exceso. ¿Por qué causar tu propia ruina? Ahora el versículo número 20. Porque en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien y nunca peque. Volviendo a la pregunta 5, de acuerdo con Eclesiastés 7:16 y 7:20, ¿cómo se comporta la persona orgullosa? En el versículo 16 decía que se muestran excesivamente sabios, es decir, llegan a ser egoístas. Tienden a echar la culpa o a Jehová o a los hermanos, pero ellos no lo son, según su criterio. Y en el versículo 20 menciona que en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, ellos no reconocen sus errores y creen que la mejor manera de hacer las cosas es según su criterio.
Eso es una persona orgullosa. Párrafo 6. ¿Qué nos enseña lo que le pasó a una hermana de los Países Bajos? Esta hermana no soportaba las imperfecciones de los hermanos. Llegó el punto de decirle a su esposo que quería cambiarse de congregación. Ya no quería estar cerca de ellos. Sin embargo, vieron el programa de JW Broadcasting de marzo del 2016, donde se daban sugerencias para lidiar con las imperfecciones de los demás. Ella reconoce: comprendí que tenía que ser humilde y reconocer mis propios errores en vez de intentar cambiar a los hermanos de la congregación. Así que le ayudó a darse cuenta que necesitaba ella poner en primer lugar a Jehová, quien no ve nuestros errores con lupa, sino que Él trata de taparlos a los que hacen las correcciones, está dispuesto a perdonarnos y nos enseña que nosotros también debemos hacer lo mismo. Veamos el párrafo 7. ¿Qué le pasó al rey Uzías? Aunque él tenía habilidades de estrategias militares, sin embargo, con el tiempo se hizo arrogante. ¿Por qué? Porque trató de hacer algo que no estaba autorizado, que era ofrecer incienso en el altar de Jehová, cosa que solo era permitido a los sacerdotes. Como vemos en el dibujo que se pone aquí en la revista, están llamándole la atención. Era el rey, debían de tener mucho valor para hacerlo. Sin embargo, cumplieron con Jehová. Él quiso rechazar, debido a esto Jehová lo castigó con lepra. El relato del segundo de las Crónicas 26 indica que él murió siendo leproso. Párrafo 8. ¿Cómo nos ayuda 1 Corintios 4, 6 y 7 a evitar el orgullo? El texto bíblico dice: Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos como ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla. No vayan más allá de las cosas que están escritas. Así no se llenarán de orgullo y no se pondrán a favor de uno y en contra de otro. Pues, ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Volviendo a la pregunta 8, ¿cómo nos ayuda 1 Corintios 4, 6 y 7 a evitar el orgullo? Aquí se pone como ejemplo a José, un anciano que tenía mucha experiencia y muy respetado. Era tan respetado y de experiencia que hasta superintendentes de circuito le consultaban a él algunas cosas. Pero él dijo que confiaba en su habilidad y en su experiencia, y dejó a Jehová a un lado y no hizo caso a las advertencias y consejos de Jehová. Como decía el texto de 1 Corintios 4, 6 y 7, lo que tenemos lo hemos recibido, así que no hay por qué jactarnos de que son habilidades innatas o que somos mejores que los demás. Gracias a Jehová es que tenemos dichos talentos y habilidades. Así que por no prestar atención fue expulsado. Años después fue readmitido y él reconoce que realmente Jehová debe ser alabado siempre por todo lo que tenemos. Claramente el texto de 1 Corintios decía: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Lo que tenemos, lo que sabemos, es realmente gracias a Jehová y a la organización. Subtítulo que viene es La trampa de la codicia. Párrafo 9. ¿Qué hicieron tanto Satanás como Eva por culpa de la codicia? Satanás es un claro ejemplo de ser codicioso, porque él disfrutaba de muchísimos privilegios, excelentes privilegios, pero quería más, quería tener la adoración que solo le corresponde a Jehová. Así que él trató de inculcar en otros, en este caso en Eva, el mismo deseo. Con tanto amor Jehová le había permitido dar un hermoso lugar donde vivir, libre de problemas, libre de enfermedades, y lo único que Jehová pedía era un solo árbol que no coman de él. Y como Satanás quería más, no respetó la voluntad de Jehová, y como se ve en el dibujo, ella pensó, recapacitó
comió del árbol, luego pecó y las consecuencias todos nosotros las sabemos y las sufrimos. Párrafo 10. ¿Cómo cayó el rey David en la trampa de la codicia? Jehová le había dado a David todo lo que tenía: riquezas, prestigio, victoria sobre sus enemigos. Así que, como él mismo reconoció, tenía más de lo que podía contar. Pero se volvió codicioso cuando observó a una mujer, y eso que él tenía varias esposas. Esta mujer era casada, se llamaba Batseba. Urías era el esposo de ella. David quiso tener relaciones con ella, cometió adulterio, quedó embarazada y para tratar de ocultar su pecado hasta arregló para que mataran a Urías. Su fidelidad se fue al suelo por ceder al egoísmo y la codicia, y lo pagó muy caro según el relato del 2 de Samuel. Con el tiempo, confesó su pecado una vez que fue desenmascarado, se arrepintió y Jehová lo perdonó. Párrafo 11. Según Efesios 5, 3 y 4, ¿cuál es el antídoto contra la codicia? Leyendo el texto dice que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas, que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Volviendo a la pregunta, decía, según Efesios 5, 3 y 4, ¿cuál es el antídoto contra la codicia? Es estar siempre agradecido por todo lo que Jehová nos ha dado. Para eso necesitamos meditar en todo lo que proviene de Dios. A nuestros estudiantes le enseñamos a hacer eso, que piensen algo bonito cada día y le den gracias a Jehová. Nosotros también debemos hacer exactamente lo mismo. Por eso es que decía el versículo 4, den gracias, ser agradecidos con Jehová. Párrafo 12. ¿Qué hizo Judas Iscariote por culpa de la codicia? Bueno, según el registro bíblico, sabemos que él era una persona buena, con cualidades, por eso es que Jesús lo eligió como uno de sus apóstoles. Si hubiera sabido que era codicioso desde el principio, no lo hubiera escogido. Era una persona confiable también, porque se le puso a cargo de la caja donde se guardaban el dinero que usaban para la predicación. Lo compara aquí el esclavo como las donaciones para la obra mundial que se reciben hoy día. Jesús les había dicho a todos por igual que tengan cuidado con la codicia. Pero Judas no hizo caso y después empezó a robar. Párrafo 13. ¿En qué momento demostró Judas que se había vuelto codicioso? El relato que expone Juan 12 se indica que Jesús estuvo en una casa donde estaba Simón el leproso. Ahí también estaban María y su hermana Marta. María dice que se levanta, derrama sobre la cabeza de Jesús un aceite perfumado muy caro, y Judas y los demás se indignaron, se quejaron, lo vieron como un desperdicio. Ellos posiblemente pensaron en general que ese dinero podía haberse usado para seguir en la predicación. Pero Judas, según el relato bíblico, tenía otro motivo. Ya lo describe aquí la Biblia como un ladrón y quería robar dinero de la caja. Poco después llegó a traicionar a su maestro Jesús por 30 monedas. Párrafo 14. ¿Cómo aplicó un matrimonio las palabras de Lucas 16:13? El texto dice, ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Volviendo a la pregunta, decía, ¿cómo aplicó un matrimonio las palabras de Lucas 16:13? La experiencia que leemos en el párrafo 14 indica que estos hermanos tenían una gran deuda con un banco y se le presenta un trabajo en otro país que con eso cubrirían dicha deuda.
Hasta llegaron a ver esto como una bendición de parte de Jehová. Pero luego entendieron el punto. Si lo aceptaban, eso les quitaría el tiempo para el servicio a Dios. Así que lo que hicieron fue rechazarlo. Y pronto apareció un trabajo en su propio país que comenzaron a cubrir sus necesidades. Así que ellos dicen que están muy felices con Jehová y no con el dinero. Aunque es necesario, pero no lo hicieron su amo. El subtítulo siguiente es Evitemos las trampas de Satanás. Párrafo 15. ¿Por qué estamos seguros de que es posible escapar de las trampas de Satanás? En segunda carta a Timoteo 2:26, el apóstol Pablo dijo, recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo. Así que es posible. Prueba de ello es el rey David. Cuando él se arrepintió, recuperó la amistad con Jehová y demostró que era apreciado o agradecido con Jehová. Así que ahí están las pruebas. Párrafo 16. ¿Qué nos ayudará a evitar las trampas de Satanás? Pedir la ayuda de Jehová para que nos permita detectar las señales del orgullo y la codicia. Y claro, una vez detectado, actuar para no caer en las redes de Satanás. Párrafo 17. ¿Qué le sucederá pronto a nuestro enemigo el diablo? Según dice el Apocalipsis 20, pronto será atado y destruido. Hasta eso queremos nosotros estar atentos para no caer en sus trampas, porque no solo quiere él destruirse, sino también quiere que muchos más sean destruidos. Debemos cuidarnos del orgullo y la codicia, detectar cuando haya el más mínimo detalle en cuanto a esto. Queremos hacer como dice Santiago 4:7, oponernos al diablo y él huirá de nosotros. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué contestaría? ¿Qué nos enseña el ejemplo del rey Usías sobre el orgullo? No queremos confiar en nuestras habilidades como las que tenía Usías para la guerra. Esas pueden hacer que nosotros pensemos que no lo necesitamos a Jehová o que podemos hacer cosas que no estamos autorizados a hacerlo. Y que cuando se nos aconseja a corregir el mal proceder, evitamos dichos consejos. Si no actuamos así, no vamos a tener problemas como los tuvo Usías, que a él le costó su vida. La otra pregunta, ¿qué contestaría? ¿Qué nos enseñan los ejemplos del rey David y Judas Iscariote sobre la codicia? Que debemos ser agradecidos con lo que Jehová nos da. Ese es el caso del rey David. Y en el caso de Judas, debemos sopesar situaciones que se presentan y apartarnos de la codicia, del querer tener más y más, como le pasó en el caso de Judas, y que cometió un pecado imperdonable. ¿Qué contestaría? ¿Por qué estamos seguros de que podemos escapar de las trampas de Satanás? Porque la Biblia lo dice. Como mencionaba 2 Timoteo 2:26, se lo puede hacer. Y prueba de ello es el rey David. Se arrepintió, logró recuperar su amistad con Jehová. Así que ahí está la oportunidad, las pruebas de que esto es posible. Sin duda un muy buen artículo que veremos en esta semana del 16 al 22 de agosto, que nos hace pensar seriamente en si estamos desviándonos hacia una de estas dos situaciones complicadas que son el orgullo y la codicia. El título de este estudio es ¿Podemos escapar de las trampas de Satanás? El artículo de estudio número 24. Así que esperamos prepararnos muy bien, hermanos, para poder participar con los comentarios en la reunión del fin de semana y también no se olvide prestar atención a los que nuestros hermanos darán durante esa reunión.